Muy buenos días. Eh, Estar de nuevo conectados en esta mañana para mí es una enorme alegría. Deseo con todo mi corazón que te encuentres bien al estar escuchando esta conferencia. Muy bien, pues hace unos días escuchamos un mensaje que le llamaría, y desde mi perspectiva, de una manera muy sencilla, le llamaría un mensaje alentador, mensaje lleno de esperanza y yo diría con una profunda carga de consuelo y esperanza para nuestros corazones afanados, preocupados, en ocasiones confundidos o bien necesitados. Fue extraordinario eh, en la enseñanza que tuvimos saber y reconocer que somos muy valiosos para Dios. También pudimos reflexionar sobre que tenemos un Padre que nos cuida y algo que me llamó la atención es que nos cuida aún de nosotros mismos en muchas ocasiones. Que Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitemos. Fíjate bien qué verdad tan extraordinaria que encontramos en su palabra, dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Y bueno, algo que yo reflexionaba es que es importante entender que quizá haya cosas que en ocasiones no se nos den porque realmente no las pudiéramos o las requiriéramos en nuestra vida, o porque no sea el tiempo para tenerlas, ya que Él conoce el momento exacto para que tengamos acceso a todo aquello que pudiéramos necesitar o requerir en nuestra vida. Y en ocasiones, por difícil que fuera el entender este hecho, estamos seguros que Dios, al conocer toda la verdad y circunstancia de nuestra vida, Él actuará siempre en el momento oportuno para nosotros. Así es que esto fue extraordinario escucharlo en días pasados. Y hoy quiero darle de alguna manera, si ustedes me lo permiten, continuidad a esto que escuchábamos sobre el planteamiento del afán sobre nuestra vida. Eh, Al mismo tiempo de lo que reflexionábamos en esos días, eh, me percaté que era clave que entendiéramos el pasaje y lo que dice en Juan 6:33. ¿Por qué es necesario? Y esas serían preguntas que podríamos empezar a hacernos este día. ¿Por qué es necesario ir a fondo en esta declaración de Jesús cuando Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido? ¿Por qué es necesario comprender de tal manera que esto me permita poner en práctica lo que realmente y que pueda llegar a entender lo que Jesús me estaba diciendo? Porque, bueno, algo que es un hecho es que mientras estemos en la tierra, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y si tienes años de caminar en Jesús, muy probablemente para ti sea tan claro esto como para mí lo es. Mientras estemos en la tierra tendremos pruebas y aflicciones, en ocasiones tendremos fracasos, también tendremos necesidad de enfrentar nuevos retos. Es cierto también que también podremos disfrutar de logros, de momentos bellos, de momentos de felicidad plena, de momentos de prosperidad en diferentes áreas de nuestra vida. También tendremos que enfrentarnos a cómo seguir haciendo las tareas que tenemos nosotros por delante, o bien decisiones que vamos a llevar a la práctica o tener que hacer en nuestra vida, aun y cuando lo que Dios nos pide no pudiéramos entenderlo. Pero, ¿cuál es la clave que a lo largo de la Biblia encontramos? ¿Por qué Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido? ¿Cómo es que debo entender por el reino de Dios? Porque si bien yo estoy seguro que al leer la Biblia varias veces te has encontrado esa declaración, el reino de Dios y el reino de Dios se ha acercado, y bueno, ahorita con detalle estaremos poniéndonos en el contexto de lo que significa el reino de Dios. Déjame decirte entre paréntesis que al estar estudiando a lo largo del tiempo
sobre este tema, me he dado cuenta que hay a veces opiniones encontradas sobre realmente la verdadera interpretación de lo que significa o lo que Jesús estaba diciendo en relación al reino de Dios. Pero lo que sí podemos, lo que nos permite ir sobre un camino más seguro es cuando estas declaraciones de Jesús las contemplamos en el panorama o en el contexto completo de lo que la palabra de Dios enseña. Así es que esta mañana mi objetivo y tu objetivo no es centrarnos en temas polémicos, sino realmente ir con precisión, ir con cautela, ir paso a paso, a entender lo que Jesucristo mismo enseñó y lo que encontramos en su palabra en relación o cómo se conecta el reino de Dios o el establecimiento del reino de Dios con nuestra propia vida. Por esa razón, quiero pedirte que no solamente esté abierto nuestro intelecto a esto que vamos a considerar, sino debe estar abierto nuestro corazón, debe estar expectante nuestro espíritu, y para eso yo quiero pedirte que tomemos unos segundos para pedirle a Dios que Él nos guíe y que sea su Espíritu Santo hablando a lo más profundo de nuestro ser. Porque no es tan solo un tema de comprensión o de un razonamiento humano, sino tiene que ver con una comprensión en el interior, en lo más profundo de nuestro ser, que realmente es ahí donde se establece el reino de Dios. Así es que quiero animarte para que oremos unos segundos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de contar con tu palabra. Y no solo ello, sino tener la guía de tu Espíritu Santo para bendición de nuestra vida. Tú nos enseñaste en el Evangelio de Juan que cuando viniera el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Y no somos mejores que otros, ni más sabios que otros. Solamente queremos ser corazones dispuestos y abiertos para que sea tu palabra, por medio de la inspiración de tu Espíritu Santo, que nos enseñe y nos revele, que podamos comprender la verdad y que esa verdad nos haga caminar cada día más y más de acuerdo a la forma que tú estableciste para nosotros al darnos vida y al establecer tu vida en nosotros. Gracias, gracias, gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pido que me ayudes y dependo de ti completamente. Ayúdame, ayúdame en mi imperfección, en mi debilidad, en mi, Señor, naturaleza. Y Señor, que seas tú el que nos enseñes esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Nueva Traducción Viviente en Mateo 6:33, tú lo vas a ver ahí proyectado en la pantalla, dice de esta manera: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Estoy seguro que tú quieres tener todo lo que necesitemos de Dios. ¿Sabes qué he visto? Que en ocasiones necesitamos tener en Dios un padre. En ocasiones necesitamos tener en Dios un consejero. En ocasiones necesitamos tener en Dios una autoridad para nuestra vida. En ocasiones es necesario tener en Dios un sanador. En ocasiones es necesario para nosotros tener un consolador. En ocasiones en nuestra vida es necesario tener un amigo. En ocasiones pues, es necesario tener un abogado. ¿Cuántas necesidades hay en nuestra vida? Un proveedor. Alguien que salga por nosotros. Y sabes, estoy seguro que lo más importante en nuestra vida es, por sobre todas las cosas, buscar que el reino de Dios sea establecido en nosotros, que caminemos de acuerdo a sus principios, a los principios que Él estableció.
Eh, ya te he dicho que hay muchas a veces eh, controversias sobre el establecimiento o cómo es que Jesús está estableciendo su reino en nosotros, pero vamos a centrarnos en lo que encontramos en la Escritura, más allá de lo que a nosotros nos pudiera parecer de alguna forma lo que significa el reino de Dios. Ahora, déjenme hacer una acotación que platicando con mi gran amigo Sergio Durán me compartía y lo cual me pareció sumamente interesante el entender primero como una plataforma básica de entendimiento en nuestra vida que el reino de Dios, él tiene autoridad sobre todo lo que hay en la tierra. Nada escapa a su autoridad y que pues de alguna forma cuando se ha estudiado este reino, encontramos que existe el reino natural, el reino de la naturaleza. No sé si te has dado cuenta que hay leyes y hay formas en las que se lleva a cabo o se actúa en este reino, en la naturaleza, en el reino animal, en el reino vegetal. También está el reino de la civilización, en donde entra en juego todo el concepto de las culturas, el reino de las civilizaciones, en donde ellas mismas han determinado la forma de estar caminando sus propias leyes. Está el reino de las tinieblas también, que también lo encontramos descrito en la Escritura, pero también uno y sobre el cual vamos a estar versando y trabajando en los próximos minutos y quizá en el próximo tiempo será el reino del hombre. Sabes, muchas veces el hombre hemos decidido ser el Señor, el amo, el que decide todo absolutamente en nuestra vida y dejar de lado, el hombre ha dejado de lado a Dios y él se ha convertido en el propio rey, en el propio soberano de su vida, en donde él dice cómo se hacen las cosas, de qué manera se hacen las cosas, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y bueno, ahí entra el hombre en un conflicto tremendo cuando tiene que reconocer que hay un reino superior y es el reino de Dios. Ahora, cuando estamos hablando para ir entrando en materia, cuando estamos hablando del reino de Dios, créanme que es relevante entender qué es y realmente qué significa que el reino de Dios se establezca en mi vida. Porque puedo pasar años escuchando, como se los he dicho en ocasiones, escuchando conferencia tras conferencia, memorizando porciones bíblicas, pero mi vida se mantuviera o se pudiera mantener como si no hubiera conocido a Dios, viviendo de la misma forma que como antes lo hacía, teniendo inclusive los mismos resultados en mi vida y en áreas de mi vida como antes vivía, sin ningún cambio absolutamente. Y no dudo que muchas veces eso haya traído enorme confusión y enorme decepción muchas veces a nuestro corazón, y no solamente a nuestro corazón, sino al corazón quizá de muchos de los que nos conocen o con quienes tratamos cada día. Ahora vamos a entrar ya en materia y vamos a dar paso ya al aspecto que tiene que ver exactamente con el reino de Dios, a este contexto que encontramos en la Biblia. Dice Marcos 1:14, verso 15, y ahorita vas a ver esa porción de la escritura ahí en la pantalla. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahora, aquí está hablando el Evangelio que cuando Jesús vino, su objetivo fundamental era anunciar las buenas nuevas del reino, pero del reino de Dios. Y aquí estaba siendo proclamado que ese reino estaba cerca.
Ahora, algunas premisas sobre el reino. El centro de esta declaración es que se estaba anunciando la proximidad del reino de Dios y la necesidad de un cambio radical, fíjate bien, en la forma de pensar y en la fe para poder entrar en él. Pero ¿en qué sentido el reino estaba cerca? Un primer aspecto que debemos tener y que es necesario es que el reino de Dios debe asociarse con la persona de Jesús. O sea, el reino de Dios no es algo lejano, sino el reino de Dios, cuando la Escritura nos habla del reino de Dios, se tiene que asociar a la persona de Jesús, a la enseñanza de Jesús, a la forma, al ejemplo de Jesús. De una forma sencilla y práctica, cuando estamos hablando del reino de Dios, tiene que estar asociada la vida misma de Jesús. La forma de pensar de Jesús, la forma de comportarse de Jesús. Entonces no es algo, más bien no es algo que no pueda visualizarse, que no pueda entenderse, no es algo abstracto, es algo real. Cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de la persona de Jesús, en todos sus aspectos. Por otra parte, el concepto del reino de Dios, es importante entenderlo, que los judíos esperaban y deseaban que se estableciera, era muy diferente al que Cristo había venido a establecer ahora que está haciendo su primera incursión en la tierra. De ahí que la mayoría de los judíos rechazaron completamente a Jesús porque no satisfacía sus expectativas en cuanto a su concepto de reino. Entonces, o sea, ellos lo rechazaron porque no se apegaba a la forma en la que ellos tenían conceptualizado el reino. Entonces, es algo que yo alcanzo a ver. En ocasiones rechazamos ese planteamiento que él nos hace porque choca por completo con el concepto mismo que yo tengo acerca de cómo hacer las cosas, cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe gobernar aún mi propia vida. Entonces ahí hay un choque tremendo. Y sobre todo cuando han pasado muchos años haciendo mi voluntad, ahí es cuando choca nuestra mente, choca nuestros sentimientos y entonces nos resistimos. Porque es necesario, cuando se establece el reino de Dios en nuestra vida, es cambiar la forma de pensar. Es renunciar a la forma como lo hacía antes. Y a mayor tiempo que ha pasado en nuestra vida, es aún más difícil. Una persona que se ha mantenido con odio en su vida por tanto tiempo, pareciera casi imposible pedirle que ahora ame. Porque tiene que sufrir una transformación completa. Y no solamente en el hecho, y seguramente tú lo has comprobado, no es solamente el hecho de decir, bueno, ya perdono. No. Dentro de nuestro interior tiene que haber una serie de cambios en la perspectiva, en la forma de ver la justicia, en la forma de ver cómo realmente Dios quiere que las cosas se hagan. Y eso se convierte en un conflicto constante en nosotros. Déjame decirte algo, cuando una persona se ha valido por ella misma para proveer los recursos en su vida, que siempre ha luchado, que nunca ha tenido que considerar a Dios en su vida, entonces le va a costar mucho trabajo depender de Dios. Porque la persona siempre querrá resolverlo. Siempre, es más, será muy difícil que esa persona suelte el control de su vida y entonces diga, Dios, dependo completamente de ti. Entonces, si esa persona ha aprendido a lo largo de su vida a tomar decisiones, en el plano financiero, sin considerar a Dios, ¿sabes qué va a suceder? Va a ser muy difícil, a no ser que acepte que tiene que ser cedido ese control, tiene que ser cedida esa autoridad a Dios.
mediante Jesucristo. Para los judíos era muy, muy difícil. Ahora, el reino de Dios del que Cristo el que él predicaba o del que él hablaba, estaba por encima de todos los demás reinos, los reinos que te he mencionado, el reino de la naturaleza, el reino de las civilizaciones, el reino de las tinieblas y aún el reino del propio hombre. Jesús dijo en Juan 18:15, en la Nueva Versión Internacional: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Es un reino superior, es algo que tú y yo debemos entender. Por eso, en ocasiones, tú alcanzas a ver en la Biblia que aún el reino de las tinieblas se sujetó a Jesús. Por eso puedes ver que cuando había una tempestad, el reino de la naturaleza se sometía a la autoridad y al señorío de Jesús. Entonces, tú puedes darte cuenta que el reino de Dios está por encima. Pero a veces qué difícil es que nosotros los seres humanos nos sometamos realmente al señorío y al gobierno de Él. Es muy difícil a veces. En Lucas 17, verso 20 y 21, en la nueva Biblia Viva, dice: los fariseos le preguntaron, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no vendrá como algo que todo el mundo puede ver. Nadie podría decir, aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¡Wow! ¡Qué increíble declaración de Jesús! No va a venir de allá, de acá. No, el reino de Dios ya está entre ustedes. Estaba hablando de su propia persona. Estaba hablando de lo que esos hombres y esas mujeres, incluidos tú y yo, veríamos acerca de lo que realmente debe ser nuestra vida sobre la tierra. Esta también fue una de las razones por las que muchos de los que lo oyeron lo rechazaron. Ahora, déjame decirte, a los mismos discípulos les costó mucho asimilar y entender cuando Jesús se refería al reino de Dios. Y estoy convencido de que a muchos de nosotros nos ha costado y nos sigue costando. Y esto nos confronta porque es necesario derrocar, fíjate bien, el señorío que se ha establecido en nuestra vida, es derrocar a quien ha gobernado, ¿sí? Porque algo que he observado es que hay ocasiones, yo quiero que te lo imagines de esta manera, es como si fuera una gran área, un espacio, una muralla en donde dentro de nosotros hay pequeñas provincias. Y sabes, hay algunas en donde sí hemos cedido a Dios la autoridad, pero hay otras que nos hemos reservado. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, puedes tocar todo, pero no toques mi vida, porque mi vida yo la gobierno, mi vida es lo más valioso que tengo, esa no estoy dispuesto a perderla. Y de hecho Jesús decía, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. A eso se estaba refiriendo Jesús, ¿sí? A todas las áreas de nuestra vida, a un señorío mucho mayor, ¿sí? A un gobierno mucho más, a una autoridad mucho más alta que la que yo mismo podría tener. El reino de Dios que Jesús anunciaba no se podía localizar de alguna manera o como ocurre en otros reinos. El reino de Dios se establece o tiene un lugar y es el interior de cada uno de nosotros. Eso es muy importante entender, por sencillo que parezca. El reino es el interior de cada uno de nosotros. Ahí se crece, se desarrolla y desde ahí se opera y se manifiesta al exterior el reino de Dios.
De ahí trasciende, de ahí es tan trascendente el entender que los cambios y el gobierno de Dios sobre nuestra vida opera desde nuestro interior. El control que Él toma es de nuestro interior. El reconocimiento acerca de quién es Dios viene desde lo más profundo de nuestro ser y tiene que ver con nuestro espíritu. Sabes, he conocido y aún en ocasiones lo he visto en mi propia vida, que yo puedo reconocer o en mi mente decir, sí, está bien, Dios, tú eres soberano y tienes el poder para hacer muchas cosas, pero en mi interior no lo creo. En mi espíritu tengo dudas. En mi espíritu aún todavía no es mi Padre. En Romanos encontramos y Pablo decía que es por el Espíritu de Dios que opera en nuestro espíritu que yo puedo llamar a Dios papá. Entonces, en mi intelecto puedo decir, Padre, cuánto te amo, eres extraordinario. Y sabes, eso lo he visto una y otra vez. Yo puedo decir que Él es mi papá. Sin embargo, en mi interior tener una profunda duda. Y entonces vivir como si fuera huérfano. Vivir como si estuviera desamparado. ¿Sabes cómo lo puedes ver esto? Si en lo natural tú has tenido una fuerte relación o una relación cercana con tu padre en lo natural, esto va a ser muy sencillo de entender. Déjame decirte de esta forma, tú sabes cuando ha habido una relación estrecha con el padre, ¿sabes qué hace una hija? ¿Sabes qué hace un hijo? Acude a su papá sabiendo y conociendo que hará algo por él. Así de sencillo. Que no necesita hacer méritos, que no necesita hacer muchas cosas, que el hecho mismo de pedir ayuda o de saber su papá que necesita algo, esa hija estará segura en su corazón que algo harán por ella o harán por él. Pero cuando hablando y trasladándolo al terreno de Dios para nuestra vida, cuando eso no ha sido claro en mi interior, cuando el reino de Dios no ha sido establecido en mi vida, cuando no hay una comprensión acerca de quién es Dios, voy a batallar todo el tiempo. Y las personas podrán venir y orar por mí. Y las personas podrán venir y decirme, esto te lo mandó Dios. Pero sabes, ese lapso de tiempo durará, o eso será un lapso de tiempo muy corto, pero por eso a los siguientes días o a los siguientes momentos me volveré a preocupar como siempre lo he hecho. Porque aún no se ha establecido en mi vida el reino de Dios en esa área. Y porque sigo caminando como un huérfano o como una mujer desprotegida o como un hijo que no tiene padres realmente. Caminando en orfandad. Entonces, pero cuando contemplo, cuando entiendo realmente quién es Dios, cuando el reino de Dios se establece, por eso Jesús decía, busquen por todos los medios que se establezca el reino de Dios. Porque entonces sabremos que todo lo demás va a llegar en el momento oportuno. Que haremos nuestra parte, pero que la respuesta de Dios llegará en el momento oportuno. ¿Te has preguntado por qué las personas, a pesar de que pasan tantos años, nos seguimos preocupando igual? ¿Te has hecho esa pregunta? Háztela. En algún momento va a ser muy bueno. Te digo ahora, para quienes han tenido la bendición de tener una relación estrecha y cercana y una relación saludable con su padre en lo natural, esas personas saben que en lo natural tendrán siempre una ayuda. Imagínate cuando esa persona logra brincar y logra entender que si su padre o su mamá él es imperfecto y está limitado, sabe darle buenas cosas. Imagínate cuando esa persona entiende que tiene un papá que puede darle mucho más de lo que un padre en lo natural podría darle.
Por eso es necesario entender que esa vida de Dios, ese gobierno de Dios trascienda a nuestro espíritu. Eso modifique nuestra alma, modifique nuestro corazón. Y cuando hablamos de nuestro corazón, estamos hablando de un cambio en la voluntad, un cambio en los pensamientos, un cambio en las emociones, un cambio en el deseo y alineados de acuerdo a lo que deba seguir siendo en nuestra vida. Un cambio en mis deseos, en lo que realmente deseo o busco en la tierra, y que sin lugar a duda tiene un efecto inmediato en nuestro cuerpo y evidentemente un efecto importante en nuestras acciones. Sabes, me he dado cuenta que en ocasiones somos selectivos para el trato hacia las personas. Porque a veces hay cosas por las que sentimos compasión, y hay veces por las que no sentimos ninguna compasión. Porque le estamos viendo a través de filtros diferentes. Porque no estamos viendo exactamente como Dios ve. Y no te estoy diciendo que debas vivir en un dolor y en una angustia constante, sino que al ver las cosas como Dios las ve, unas veces sabrás que tendrás que hacer algo y otras veces en las que sabrás que no tendrás que hacer nada, o sí tendrás que hacer algo, pedirle a Dios porque la bendición de Dios llegue, o el entendimiento y el conocimiento llegue a la vida de esa persona. Habrá ocasiones en las que puedas hacer algo y otras veces en las que no puedas hacer nada. Pero ¿por qué en ocasiones nuestro corazón es tan duro frente a algunas situaciones? ¿Y por qué en otras pareciera ser muy sensible a las necesidades? Porque en ocasiones sentimos empatía con algunas personas y a veces ni nos importa lo que estuviera pasando. Porque es necesario seguir trabajando en el terreno de nuestra vida, de nuestro interior. Ahora, veamos un poquito más del reino de Dios desde la perspectiva de Jesús y vayamos a Lucas 4, del verso 42 al verso 44. Dice que muy temprano a la mañana siguiente Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaban por todas partes y cuando por fin lo encontraron le suplicaron que no se fuera. Él les respondió: debo predicar la buena noticia del reino de Dios, también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Así que siguió recorriendo la región predicando en las sinagogas de toda Judea. Jesús estaba anunciando, fíjate bien, estaba interesado en mostrar, en enseñar una forma nueva de vivir, una vida con sentido y una vida con el deseo de ayudar a los discípulos para que creyeran y crecieran, para que cambiara su forma de ver. Fíjate bien, su forma de cómo veían, su forma de cómo pensaban, la forma en la que ellos pensaban y por ende la forma en la que ellos actuaban. Si tú te metes a fondo y observas los evangelios, te vas a dar cuenta que constantemente Jesús está corrigiendo. ¿Por qué no ver la escritura como un medio para corregir, un medio para renovar, un medio para cambiar nuestra forma de ver las cosas y la forma de actuar? Es trascendente. Y entonces cuando algo en mi vida cambia, antes lo veía de esta forma, hoy lo estoy viendo de esta manera, entonces el reino de Dios está siendo establecido en mi vida. Ya no lo veo desde mi perspectiva. Lo veo desde la perspectiva de Dios. Y no solamente lo veo, sino lo creo. Lo pienso desde la perspectiva de Dios. Y por ende, ese pensamiento me lleva a actuar desde la perspectiva de Dios. Hoy corremos un enorme riesgo, y estaba meditando en esto el otro día, que solamente vivamos pensando en nosotros. No sé si te ha pasado, que solamente estemos preocupados en estar resguardados nosotros, que solamente estemos pensando en que no nos vaya mal a nosotros
y que nos olvidemos del resto, que nos olvidemos de las personas que nos rodean, que no nos importen aquellos que nos rodean, sobre todo que corremos ese peligro ahora que estamos aislados, ahora que no podemos inclusive en muchos casos ni siquiera tener contacto. Llega a ser a veces tan difícil, tan complicado, porque a veces solamente pudiéramos estar pensando en mis necesidades, en lo que yo necesito, en lo que debo tener, en lo que deben tener aquellos seres que amo. Y bien, eso no está mal, pero el tema es cuando solamente me limito a ello. Jesús estaba interesado cuando Él estaba anunciando las buenas nuevas del reino, estaba hablando. Ten presente esto, estaba hablando de quién era Dios, realmente. Estaba hablando de cómo pensaba Dios. Estaba hablando de cómo actúa Dios. Estaba hablando de cómo enfrentar las situaciones de la vida. ¿Sabes? Aquí en la Escritura encontramos el manual de cómo estarnos comportando en la vida. Y sin embargo, muchas veces omitimos todo y seguimos actuando como siempre lo hemos hecho. Y seguimos pensando como siempre hemos pensado. Y por ende seguimos actuando como siempre lo hemos hecho. En Hechos 1, verso 3, esto me impresionó muchísimo. Dice, durante los 40 días que siguieron a sus sufrimientos, se presentó repetidas veces ante los apóstoles y les demostró que estaba vivo. En todas esas ocasiones, fíjate bien de qué les habló. Les habló del reino de Dios. No sé si a ti te sorprende. O sea, después de que Jesús resucitó, tomó esos 40 días para hablarles. Él ya no iba a estar sobre la tierra. Y déjame mostrarte o compartir contigo algunas de las cosas que me vinieron al corazón mientras estaba meditando en todo esto. A los suyos no les habló de estrategias políticas. No les habló de la organización y planeación de cómo planearían los congresos y las campañas de evangelismo. No les habló de estrategias para hacer más interesantes o atractivas las reuniones dominicales. No les dio consejos de cómo hacer el trabajo de evangelismo. O las técnicas para sanar a los enfermos. No les dio el manual para sanar a los enfermos. Les dio ejemplos de la importancia y la relevancia de tener compasión, la relevancia del poder de Dios actuando sobre aquellos que lo necesitaban. Pero también no les dio las características que debía tener el equipo de alabanza. O cómo debería ser la forma de los instrumentos o qué instrumentos deberían utilizar. Pero lo que sí les dijo es que era importante adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso sí se los dijo. Les siguió hablando de la forma de vivir sobre la tierra, de cómo ver las adversidades, de cómo enfrentar los fracasos. ¿Sabes por qué te digo esto? Hay un hombre que aprendió cómo levantarse de la derrota y cómo levantarse del fracaso y cómo reconocer que se había equivocado. Y ese fue el caso de Pedro. Cuando Jesús regresó, tomó tiempo para platicar con Pedro y dejarnos una enorme lección. No sé si para ti lo es, para mí ha sido de enorme inspiración saber que Jesús se tomó el tiempo suficiente para llevar a ese hombre que no se convertiría en un fracasado, sino un hombre que fracasó por no creer las palabras de Jesús, que se enfrentó a una derrota, pero que Jesús se tomó el tiempo suficiente porque era necesario que el reino de Dios se estableciera en la vida de Pedro y que Pedro entendiera que a pesar de cualquier situación, una de las características fundamentales para su vida es que debía actuar con humildad toda vez que Dios le dijera algo. ¿Y sabes por qué te digo esto?
Cuando tú estudias la segunda carta de Pedro y su primer carta también, ¿sabes qué encuentras en ella? Un hombre transformado en su interior. Un hombre que había reconocido que era necesario actuar de manera humilde porque tenía un adversario que andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y que después de haber padecido un tiempo, después de haber sido afligido un tiempo, que Dios estaría dispuesto a levantarnos. ¿Sabes qué veo en la vida de Pedro? Un avance extraordinario. ¿Por qué? Porque Jesucristo estuvo interesado en hablarle acerca del reino de Dios y de que el reino de Dios fuera establecido en su vida. Yo no sé si tú has tenido fracasos. Posiblemente sí, como todos los hemos tenido. Quizá te has equivocado como muchos quizá nos hemos equivocado, pero el tema no es contar cuántas veces nos hemos equivocado o cuántas veces nos seguiremos equivocando aún caminando en el cristianismo. Lo importante es entender si he aprendido realmente de esa lección, si he aprendido realmente de mi fracaso financiero, si he aprendido del fracaso que ha sido para mi vida, no soltar el control de mi vida y hacer las cosas como yo siempre he querido. Y de seguir pensando de la misma forma y de seguirme preocupando y de los daños y consecuencias que ha habido en mi cuerpo producto de ese estrés que está ahí constantemente en mi vida. Jesús estuvo interesado en seguir hablando esencialmente y fundamentalmente de cómo vivir en la tierra. Ahora, algo que me llamó la atención y ya estoy enfilándome o caminando hacia el cierre de esta reflexión. Vayan conmigo a Hechos 28. En la Nueva Traducción Viviente, y es una porción que me encantó encontrar porque revela muchos aspectos muy interesantes. Dice ahí que si tú lees todo el capítulo 28, dice que, o ya parte del 28, Pablo está llegando a Roma, ya está acercándose a la parte final de su ministerio y de lo que tenía que ser su caminar sobre la tierra, pero dice ahí la escritura que pese a que lo habían acusado y él se había tenido que defender, de hecho él estaba encadenado todavía, pero bueno, le permitieron vivir en un lugar donde él rentaba, pero dice que él no estaba perdiendo el tiempo, él pudo haber dicho, pues ya hice mi tarea, ya viajé, ya hice muchas cosas, pero a mí me sorprendió entender esto y me llenó de inspiración. Verso 23. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio, fíjate bien, no de sus viajes, no solamente de sus logros, no solamente de lo que él había hecho, de su trabajo, dice, sino dio testimonio acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo. Sorpréndete, pero otros no le creyeron. ¿Cómo le sucedió a Jesús? Porque no llenaba sus expectativas, porque no era exactamente lo que ellos pensaban. Y luego encontramos en el verso 20, Pablo dice que bueno, pues él les habló con ellos y los trató de convencer y ahí estuvo mucho tiempo con él. Dice, Pablo se quedó 2 años completos en la casa que había alquilado y ahí recibía a todos los que iban a verlo. Seguramente personas interesadas, seguramente curiosos, seguramente aquellos que querían tenderle una trampa, seguramente también lo visitaron enemigos disfrazados de personas interesadas. Dice, pero sin temor alguno y sin que nadie se lo impidiera, anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo.
esto me llenó de inspiración. El reino de Dios era el interés de Pablo. El reino de Dios era el interés de Jesús. El reino de Dios, establecer el reino de Dios, era el interés de los discípulos. Y el establecer el reino de Dios debe seguir siendo nuestro interés. ¿Sabes? Cuando tú como papá o tú como mamá tomas tiempo para enseñarle a tus hijos, para hablar con ellos acerca de quién es Jesús, de lo que Él dice, de lo que Dios dice en su palabra, de cómo enfrentar la vida, ¿sabes qué estás haciendo? Contribuyendo para que el reino de Dios siga siendo establecido. Cuando tú le enseñas a otros cómo enfrentar las adversidades como la que estamos viviendo, ¿sabes? Ahí estás ayudando a que esas personas puedan ver o puedan visualizar el reino de Dios establecido en sus vidas. Cuando una persona supera una adversidad, cuando una persona ha entendido quién es Dios para su vida y eso le permite tomar acciones concretas y empieza a caminar de una forma diferente en su vida, ¿sabes? Está ayudando para que en otros pueda seguirse estableciendo el reino de Dios. Cuando una maestra enseña a los niños las historias de Dios y pasa tiempo imaginándose cómo llegar a sus corazones, ¿sabes qué está haciendo? Está contribuyendo para que el reino de Dios se establezca en sus vidas, por insignificante que pudiera parecer para algunos. Cuando una persona es generosa con otros y esa generosidad puede ser vista como una provisión de Dios para su vida, en esa persona está contribuyendo para que el reino de Dios siga siendo establecido en la vida de esa persona. Cuando tú oras por otros y Dios responde y Dios trae una respuesta oportuna a la necesidad de otros y eres parte de ello, espiritualmente o emocionalmente o materialmente, y las personas, lejos de verte a ti, verme a mí, y reconocen que Dios es el que lo está haciendo, entonces estás contribuyendo para que el reino de Dios siga siendo establecido. Ese fue el interés fundamental de Jesús. Eso fue lo que llenó su mente, su corazón, y lo hizo tan pleno durante 3 años y unos días más al estar sobre la tierra. Eso fue lo que hizo posible que al establecerse el reino de Dios en la vida de Pablo, él pudiera decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes? Cuando el reino de Dios se establece realmente en nuestra vida, dejamos de ser importantes nosotros y el que toma el lugar de importancia y de relevancia es Dios. Y Él determina cómo, Él determina cuándo, Él determina qué, Él determina la forma. Y a nosotros nos toca hacer nuestra parte y Él se encarga de hacer el resto. Por eso es tan importante entender cómo opera los principios del reino de Dios. ¿Cómo es que operan las leyes del reino de Dios? En una siguiente charla te hablaré acerca de las leyes, cómo contemplar y cómo visualizar que hay leyes en el reino de Dios y que hay principios en el reino de Dios y que hay ejemplos en el reino de Dios. Pero a veces llega a ser una confusión en nuestra vida cuando el entenderlo puede permitirnos seguir avanzando y seguir creciendo en la vida que tenemos por delante. Apreciada amiga y apreciado amigo, amada hermana y amado hermano,
Debemos buscar por todas las cosas, por sobre todas las cosas, antes que buscar lo que necesitamos, antes que buscar la satisfacción o el satisfacer nuestras propias necesidades. Debemos buscar que el reino de Dios siga siendo establecido en nuestra vida, y el reino de Dios se establece en nuestra vida cuando reconocemos, cuando aceptamos su autoridad y su señorío sobre nuestra vida, y cuando empezamos cada día más a obedecer y a caminar en lo que Él nos enseña, y vamos poniendo y vamos derrocando vamos tirando aquella autoridad que nosotros mismos pensábamos que debíamos tener el control sobre las cosas, y lo cedemos a Él. Ahí seguimos avanzando, y el reino de Dios se sigue estableciendo en nuestra vida. Yo te invito para que oremos unos minutos y le pidamos a Dios que por su Espíritu Santo cada día más y más podamos entender lo que Jesús vino a hacer al venir a la tierra. Padre, te doy muchas gracias por todo lo que tú nos dejaste, por toda la enseñanza que nos diste, por todos los ejemplos que nos mostraste, por la manera de resolver las cosas, por la forma en la que pudimos ver los principios sobre los cuales debíamos movernos sobre la tierra mientras estuviéramos sobre ella. Gracias por mostrarnos lo que era realmente importante y lo que no tenía ningún valor. Gracias por mostrarnos que el amor, por sobre todas las cosas, es lo más importante a lo que alguien puede aspirar. Que el objetivo fundamental de nuestra vida es amar al Padre por sobre todas las cosas, y que después de ello tendríamos todo lo demás que tendríamos que seguir haciendo. Gracias por mostrarnos que tu obediencia y tu sometimiento al Padre trajo como resultado que pudieras hacer y pudieras cumplir con la tarea por la cual fuiste enviado a la tierra. Gracias porque hay ejemplos como Pablo, como Pedro, Juan, como muchos de tus discípulos que nos mostraron, y muchos que hoy quizá también tuvimos la bendición de conocerles y que hoy ya no están, pero que hicieron y buscaron por sobre todas las cosas que tu reino fuera establecido en sus vidas. Muchas gracias. Gracias por bendecir a nuestros amigos, a aquellos que conocemos. Gracias por bendecir a tus hijas y a tus hijos que hoy, con todo el corazón y un corazón abierto, dispusieron su vida para escuchar este mensaje. Que tu bendición no falte en ninguno de ellos, y que la revelación de tu Espíritu Santo siga siendo evidente cada día en la vida de todos nosotros. Te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que disfrutes de un extraordinario tiempo, el que está por venir, y que sigamos caminando en el crecimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. Muy buenas tardes.